porque cómo no tener, ejemplo, la campaña de la derecha, ese tipo de medidas de seguridad, por supuesto que también las tiene la campaña de la izquierda, pero en particular, cómo no tener ese tipo de prevenciones y discursos cuando justamente en medio de época preelectoral, en este gobierno, desafortunadamente, asesinan a un precandidato presidencial de la oposición. No, que ha tenido el rostro pálido de venir a Estados Unidos a hablar en la ONU y salir y sumarse a una manifestación pro-palestina y coger un megáfono e increpar a los militares que estaban allá para una desobediencia civil hacia su presidente, que le costó una visa. O sea, estamos hablando de ese mismo personaje. Por eso uno dice, mira, al burro hablando de orejas, pero es que este tiene demasiadas orejas y ya las orejas se derraman por todos los sitios. Y además está diciendo algo muy peligroso, porque no habla solamente en su intervención, no dice solamente absténganse de apoyar a un candidato. Está diciendo absténganse de que se puedan comprar votos con el dinero que ustedes puedan enviar para apoyar a un candidato. Y eso obviamente está haciendo alusión a la financiación de una campaña política que es la que yo nuevamente insisto, hay tantísimos fantasmas sobre la suya propia. Sí, totalmente, y que más que fantasmas, ya decisiones de autoridades electorales, como la del Consejo Nacional Claro, Electoral, claro. que se comprobó que en la campaña Petro Presidente 2022 hubo violación de topes electorales y financiación prohibida. ¿Qué es financiación prohibida? Recibir dineros en los tiempos que no corresponden, y también recordemos que a esa campaña pues la rodearon hechos como los que tú nombras, María. Entonces, todo eso ha estado marcado en que Cepeda y la campaña del pacto como tal ha intentado desmarcarse bastante de los pronunciamientos del presidente. Bueno, lo más importante, y te cuento, Carol, por si no sabías, en este momento el Consulado General de Miami acaba de emitir una orden diciendo que por cuestiones de seguridad no se va a poder votar en el consulado. Tienen información y han preferido trasladarlo al Wasco Center en la Universidad de Miami. Ahí tienen ustedes en sus pantallas parte de lo que están diciendo ahora. Dice por razones de tráfico, de multitudes, pero aparentemente estaba reunido el cónsul esta mañana con la policía de Coral Gables y ahí había parte de lo que estamos exponiendo en estos momentos en este programa. Lo están viendo ustedes mismos en sus pantallas, así que si nos está escuchando, las votaciones entre el 15 y el 21 van a poder efectuarse en el Wascom Center, que está también en Coral Gables, hasta las 4 de la tarde, de 8 a 4 de la tarde. Dicho esto, Carol, lo único que me resta es vamos a escuchar qué fue lo que dijo el propio Petro en la ONU sobre Trump, y hablamos un poco de esos comportamientos erráticos de los que tú hacías alusión también, por los cuales hasta el propio Pacto Histórico está tratando de desmarcarse un poco de Petro. Vamos a verlo. Yo hablé con el presidente de los Estados Unidos personalmente hace poco en su oficina y me pareció agradable la conversación y creía que habíamos hablado de un deal o de él y no de business. Y así me fui contento. Pero hoy tengo al presidente de Estados Unidos apoyando a un candidato explícitamente, rompiendo su constitución, porque es una persona que dice lo mismo contra lo que está el Papa. Bueno, no me meto en mis cuestas internas, pero como estos hay otros, y no por religión, que todo el mundo tiene el derecho a sus creencias, cualesquiera que sea, incluidas las del Islam. ¿De dónde acá entonces hay religiones prohibidas? Y ese es un principio de la democracia, libertad de cultos. Miren, con todo el respeto al señor presidente de Colombia, yo literalmente no sé qué se fuma, no sé qué se toma, pero este tipo de declaraciones, como las que ha hecho en sus noches de bohemia, obviamente no ayudan para nada al pueblo de Colombia. Yo creo que Estados Unidos tiene perfectamente claro lo que es el pueblo colombiano, la política colombiana, la justicia colombiana, y alguien como Gustavo Petro, que está de salida, y esperemos que esté de salida para no regresar. Pero volviendo a esto, Petro vino cuando fue detenido Nicolás Maduro, y vino además con el rabo entre las patas después de haber despotricado contra Donald Trump todo lo que pudo y un poco más, de haberle retirado la visa por haber hecho esas manifestaciones públicas a la salida de la ONU aquí en Estados Unidos. Este señor está sancionado por el Tesoro de los Estados Unidos y sabe que tiene una sanción, y vino como Melchor, Gaspar y Baltasar, llenito de regalos a la Casa Blanca, y fue una reunión agradable, sí, fue una reunión agradable, pero en ningún momento nadie le dijo que le fueran a levantar esas sanciones.
Nadie le dijo que si su comportamiento seguía siendo el mismo, no iba a poder seguir siendo cuestionable. Y esto es lo que estamos, es el punto en el que estamos ahora, Carol. Y creo que hay una diferenciación muy marcada, insisto, entre lo que es el pueblo colombiano, la justicia colombiana, la economía colombiana, los empresarios colombianos y lo que es Gustavo Petro y lo que puede significar para el país, incluso en estos coletazos de salida. Sí, Marian, por supuesto, es muy lo que tú dices. Y yo quiero reiterar en ese punto de lo desafortunado que ha sido, en particular, en ese respeto por el fuero presidencial, en particular por la interferencia en otros países. O sea, yo personalmente cuestiono que todos los presidentes que intervengan en la política de su otro país. Entonces, así como cuestionamos al presidente en su momento por intervenir en temas de Estados Unidos, Israel, Cuba, Palestina, Venezuela. México. Entonces, también cuestionamos, por supuesto, que presidentes como el de Ecuador y el de Estados Unidos intervengan en política colombiana. Pero pues, ¿qué venimos a pedir si no el nuestro primer alto mando, pues lo hace, lo ha venido haciendo? Entonces, pues eso es lo que desencadena, es que se permitan este tipo de hechos y pues ya que el presidente venga a cuestionarlo, inclusive que lo haga en un escenario que no se debe hacer, como lo es recibiendo la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. Justamente ese full de ayer, ese no es el escenario para hacer ese tipo de intervenciones y por eso es que seguimos con la misma participación en política, en las mismas críticas, y pues en este caso a él no le gusta es porque otros países están apoyando, por supuesto, líderes de la derecha mundial apoyan al candidato de derecha acá en Colombia. Pero por favor, más después de las declaraciones que ha hecho sobre Cuba y sobre las intervenciones de Totalmente. Estados Unidos en Venezuela y sobre Irán y sobre Rusia y sobre cualquier país que le pongan encima de la mesa, y además tratar de hablar del Papa, un agnóstico que además es marxista, leninista, con alma de guerrillero. Perdónenme, pero es que son tantas las cosas que se pueden poner sobre la mesa que es imposible no hacer mención sobre ellas. Ahora sí quiero hacer mención sobre la seguridad y sobre las declaraciones que ha hecho también de la Espriella sobre Cepeda en el escenario. Vamos primero a escuchar lo que dijo de la Espriella Abelardo sobre Cepeda. Tiene la cara del aumento de las masacres, de la paz total, que de paz no tiene un pelo. Tiene la cara del fortalecimiento del crimen organizado, de la extorsión de los barrios. Tiene la cara de un presidente interfiriendo en las elecciones y sugiriendo que se quedaría un siglo, 100 años, que con ellos no serían de soledad, sino de devastación y de oscuridad. El mensaje es muy claro. Cepeda, heredero de la FARC, del ELN y del régimen, he venido a enfrentarte, a derrotarte y a castigarte, Iván Cepeda. Impresionantes imágenes, pero sobre todo la seguridad, Carol, pero nadie se puede arriesgar en estos momentos con ese plan, con lo que ha ocurrido con Miguel Uribe, lo que ha ocurrido con los candidatos, a no subirse y sobre todo con la posición del propio presidente de no aceptar los resultados, tratando de increpar a sus bases. ¿Quién es el guapo que se pone ahí sin esas medidas de seguridad? Sí, totalmente. Justo ayer hubo Comisión Nacional de Garantías Electorales, donde todas las autoridades se reúnen para evaluar, entre otros aspectos de las elecciones, por supuesto, la seguridad de los candidatos presidenciales. Y la vocera de la Misión de Observación Electoral, la directora Alejandra Barrios, decía algo muy importante, y es que estas elecciones han sido una de las más difíciles en los últimos 20 años, teniendo en cuenta la polarización en la que están los colombianos y también lo que ha generado los ataques por redes sociales, el uso de inteligencia artificial. Y es muy cierto, Marian, que cómo no tener, ejemplo, la campaña de la derecha, ese tipo de medidas de seguridad, por supuesto que también las tiene la campaña de la izquierda, pero en particular, cómo no tener ese tipo de prevenciones y discursos cuando justamente en medio de época preelectoral, en este gobierno, desafortunadamente, asesinan a un precandidato presidencial de la oposición, que no es cualquier cosa y hay que decirlo, que sea de la oposición, y que justamente los informes también de diferentes autoridades demuestran que los ataques, primero, contra liderazgos políticos han aumentado, y segundo, que esos ataques en particular han aumentado más en contra de líderes de la oposición.